A esta hora vamos a nuestra plataforma de radio. Se encuentra como entrevistado el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo. Adelante. Los recursos se van a destinar a mejorar la infraestructura educativa, revalorizar la carrera docente, mejorar el aprendizaje y, bueno, otras medidas más. ¿Cómo está, Premier Cornejo? Muy buenas noches. Bienvenido a RPP Noticias. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué tan tarde estos acuerdos? ¿Por qué no se han iniciado al comienzo del gobierno de Ollanta-Humala? Es la primera pregunta que se me viene a la cabeza. Bueno, la importancia de la educación es un tema que creo que está fuera de debate. De hecho, en la Constitución se establece que el presupuesto para educación debe ser 6%. En el 2002 esto se plasmó en el Acuerdo Nacional, en una de las políticas en la cual se establecía como un compromiso general que se incrementara en 0.25% por año el presupuesto para educación, así llegaríamos al 6%. Sin embargo, en estos últimos 10 años, desde que se tomó el acuerdo de esa política, las dificultades que supone cumplir con esto han hecho que el presupuesto esté en 3% del PBI. Se ha mantenido el 3% del PBI, sin embargo, como ha crecido el PBI, la economía, el presupuesto se ha incrementado. Sin embargo, nos hemos mantenido lejos de esto. Hacer un esfuerzo para incrementar de manera sustancial, como es el compromiso que ha asumido el gobierno en esta oportunidad en el Acuerdo Nacional, significa varios retos, entre ellos el reestructurar el presupuesto. Pero en concreto, y un momento para empezar, y ese es el tema que hemos planteado el día de hoy, y con beneplácito ha habido un acuerdo y yo diría un apoyo absoluto de los integrantes del Acuerdo Nacional. Vamos a hacer un esfuerzo, estamos comprometidos para que en el 2015 al menos se incremente en 0.25%, que eso al PBI actual es aproximadamente unos 550 millones de dólares, pero ese compromiso de que sea al menos eso. De hecho, y esto también es importante resaltarlo, eso está asegurado para el 2015. Estamos trabajando dentro del gabinete con Economía y Finanzas, con Educación y con los demás sectores para que el incremento en el 2015 sea incluso muy superior a esto, para dejar una pauta que repetida en el 2016 no se embarque, para que comprometidos todos esta vez sí, con una apuesta concreta, en el 2021 lleguemos a 6%. ¿Y a dónde van a ir estos 550 millones adicionales? Porque claro, el Acuerdo Nacional puede decir, muy bien, ministro, pero al final los que proponen son ustedes. No, sin duda. Lo que quiero destacar es que este es un compromiso que se está tomando desde el gobierno por primera vez, se está asumiendo esto políticamente, y va a ser destinado, como bien se dice, está el dinero. Ahora el tema, eso solo no funciona, es aplicarlo de manera correcta. Y ahí una parte importante de la reunión del día de hoy ha sido una presentación de las 4 líneas de acción, que es donde van estos recursos, que son, para resumirlo rápidamente, primero, mejorar la carrera docente. Esto significa mejorar remuneraciones, capacitación, calidad y apoyo al profesor para su función, que es fundamental, es primordial. El ministro de Educación siempre repite, la educación es tan buena como los profesores. Ese es un elemento. El segundo es contenidos de aprendizaje, que significa varios temas. Uno de ellos fundamental es incrementar la cantidad de horas en la secundaria. De hecho, el día de hoy tenemos una secundaria que es prácticamente a medio tiempo. Tenemos que ir a una mayor cantidad de horas en la secundaria, como era antaño, por lo menos en mi época, que se iba de lunes a viernes, mañana y tarde, y el sábado en la mañana. El tercer componente es mejorar infraestructura. Hay un gran déficit de infraestructura que va a requerir seguramente muchos años, pero este incremento presupuestal va a viabilizarlo. Y por último, una gerencia de todos estos elementos que permitan que la aplicación pueda ser eficaz, que pueda ser efectiva. ¿Y qué hacemos, ingeniero Cornejo, con las escuelas que realmente estudian en locales, pero lamentables, ¿no? Es algo inaceptable, niños que tienen baños precarios, aulas que están debajo prácticamente de un árbol, y que claman todos los días? Escuchamos acá en RPP demandas por mejorar las aulas. ¿Por qué esperar hasta el 2015? ¿Por qué no se puede utilizar ese dinero? Porque al final hay un problema de capacidad de gasto que tiene el Ministerio de Educación. Ha sido muy baja su capacidad de gasto en los primeros años de gobierno del presidente Humala. ¿Por qué no podemos comenzar ahora? Porque eso es lo que se va a preguntar la gente que lo esté escuchando. Por supuesto, sin duda. Y uno de los temas que puso sobre la mesa el ministro de Educación es que tenemos un déficit acumulado que son más de 50.000 millones de soles. Sin embargo, efectivamente, ya se ha empezado con las mejoras, y no voy a decir que se ha empezado en este gobierno, desde antes se ha incrementado recursos para educación, pero se ha visto que no son suficientes. El año pasado se ha invertido 3.400 millones de soles, que es una cifra récord, son 1.200, 1.300 millones de dólares para hacer estas mejoras. Sin embargo, falta mucho. Y lo que estamos hablando es de incrementar un impulso para estas mejoras que son necesarias. Y como bien se señala,
El tema tiene que ver no solamente con la infraestructura, por ejemplo, que cuente con agua y demás. Por ello es que parte del esfuerzo en educación, y por eso en la mañana en la reunión estaba Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Social, en fin, distintos sectores, para poder garantizar que estas metas se cumplan y, por ejemplo, en el tema de infraestructura, comprometer, como ya está comprometido, está trabajando desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en poder asegurar que el 100% de colegios tengan los servicios de saneamiento básicos. En las ciudades hay problemas y en el ámbito rural mucho más, y también eso ya se está trabajando. Estos recursos van a permitir impulsar y que la meta de lograr una infraestructura de calidad se cumpla en un plazo más breve. Ahora, en lo que es educación, también falta la formación de los maestros. La formación de los maestros es una formación que está paralizada, honestamente. Esta nueva ley de carrera magisterial ni se implementa, ni no se implementa, es una suerte de purgatorio magisterial que vivimos. ¿Qué va a hacer el gobierno más allá de destinar este 0.25% de incremento anual del PBI a la educación a partir de 2015? ¿Qué va a hacer ahora con los maestros? Tenemos maestros que no están recibiendo capacitación, no están recibiendo una formación adecuada y estamos perdiendo el tiempo, ¿o no? Sin duda, ya lo comenté, el eje central de la mejora en la educación son los maestros. Y en el tema de lo que se mencionaba, la reforma magisterial se va a dar el impulso, se va a retomar las evaluaciones, la capacitación. Por ejemplo, ¿Cuándo? Solo en directores, ¿Cuándo? En este año por supuesto, solo en directores se van a capacitar 15.000 directores, y hay que tomar en cuenta que son 49.000 centros educativos polidocentes en todo el Perú. Esto es una parte sustancial, es prácticamente una tercera parte donde vamos a dar la capacitación para los profesores. Se va a impulsar la capacitación en general para todos los docentes, y un tema que es fundamental. En el tiempo, lamentablemente la carrera docente ha perdido el brillo que antaño tenía, y un reto que tenemos, y esto hemos sido explícitos y hay programas orientados para ello, tenemos que restituir el prestigio que debe tener esta carrera, atrayendo a los mejores alumnos, dotándoles de incentivos, de becas y de las posibilidades de poder abrirse camino en una carrera como es la docente, que debe estar en el centro de las políticas públicas. De hecho, el compromiso del día de hoy, a donde se oriente, es a poner en el centro de las políticas la educación, de la cual tanto se habla, tanto se menciona, pero que no ha habido temas concretos, contundentes como este que estamos planteando el día de hoy, que por supuesto viene acompañado de todas las medidas necesarias en los 4 ejes que mencioné, y volviendo al tema de los docentes, que se centra en una mejor carrera, evaluaciones, capacitación y por supuesto medidas salariales. ¿Cuándo va a haber todos esos temas ya están en marcha dentro del Ministerio de Educación. Ya estamos trabajando con esto. Estos recursos, efectivamente, el incremento es el próximo año, pero ya reitero, este año tenemos un presupuesto superior al del año pasado y este tema se está implantando. El incremento presupuestal lo que va a hacer es avanzar con mucha mayor rapidez para poder revertir este déficit que arrastramos de las últimas décadas más rápidamente. El centro son los maestros y que ya tienen cosas más o menos delineadas. Los aumentos del próximo año, ¿cómo van a ser? ¿Van a ser, digamos, generales o solo se le va a aumentar al maestro que sea evaluado? El centro de la gestión y de la reforma es mejorar la calidad docente, y esto es sobre la base de mérito, es instaurar la meritocracia, y allí los incrementos y las mejoras van a estar en función de alcanzar objetivos. Dentro de ellos es el tema de evaluación, sin duda, y no debemos centrarnos únicamente en el docente que está en la aula, sino en el apoyo que requiere el docente, y también hay un grave déficit, que es todo el soporte que se requiere para que la gestión de las escuelas sea adecuada. O sea, que no se somete a evaluación, no le aumentan. Vamos a ir, como digo, a una política de mérito en la cual los recursos adicionales vayan al sueldo en la medida que sean logrando mejores objetivos, y que esto, por supuesto, redunde en la mejora de la calidad de la educación. ¿Cuándo comienza la evaluación de los maestros, que está congelada? Es un tema que está trabajando el Ministerio de Educación y que va a anunciar seguramente los cronogramas como corresponde. ¿Pero cuándo comenzará ese cronograma, usted que es el ministro de Ministros? Bueno, como digo, este es un tema que tiene que manejarlo en detalle el ministro de Educación, y estoy seguro que les puede dar detalles sobre lo que está planteado. El día de hoy, como imaginarán, es una reforma muy amplia. Estamos ahora agotando solo uno de los aspectos que tiene que ver con la labor docente. Hay que hablar también del tema de infraestructura, el tema de contenidos, el tema de gestión, y por supuesto es una gran tarea. ¿Curricular más? Curricular, en el tema de contenidos, ¿qué elementos hay? Ya comenté, uno central es el incrementar la cantidad de horas en la secundaria. En el próximo año, en el 2015, se va a hacer clases mañana y tarde en 1.000 colegios de Lima. Y esto porque también hay una restricción de infraestructura. Si quisiéramos hacerlo de inmediato, requeriríamos
probablemente el doble de aulas en el caso de secundaria, porque el día de hoy se tiene clases mañana y tarde, se requeriría el doble de profesores, por eso que vamos a ir de manera gradual, a medida que vamos incrementando infraestructura, incrementando cantidad de profesores, y por supuesto esto va a significar incorporar también dentro de los contenidos, si se requiere a nivel de lo que es contenidos curriculares, por ejemplo, un mayor espacio para temas de inglés. Estamos yendo hacia poder incorporar dentro de la agenda educativa que nuestros estudiantes salgan con inglés y darle el espacio que en el tiempo había perdido lamentablemente lo que es la educación física. Ahora, el Acuerdo Nacional se va a volver un espacio de discusión más intenso y menos pálido de lo que ha venido siendo ahora, porque si usted se ha reunido el día de hoy en una sesión 109, pues tal vez esté pensando, no lo sé, usted no lo dirá, de usar o ir al Acuerdo Nacional para ver lo que es un tema muy urgente también y que todos lo saben, que es el de la seguridad ciudadana, y tomar acuerdos, no sé si a partir del 2015, pero a partir de ayer. Bueno, los acuerdos se han tomado el día de hoy, son acuerdos que fueron anunciados, inclusive inicialmente en la presentación que tuvimos al Congreso, lo que hemos hecho el día de hoy es ratificarlos y dar contenidos mucho más extensos y dar una explicación y una presentación mucho más amplia a los miembros del Acuerdo Nacional. ¿Pero el Acuerdo Nacional se va a volver un espacio que va a utilizar este gobierno, su premierato en concreto? Sin duda, y esto obedece a la naturaleza de los ejes que hemos priorizado dentro de la agenda del gobierno: educación, salud, seguridad ciudadana, promoción de inversiones, que ciertamente no se agotan en una agenda de 2 años, que es lo que queda de gobierno. Esto tiene que ir mucho más allá, así lo entendemos, así lo han entendido los miembros del Acuerdo Nacional, y en ese sentido efectivamente vamos a usar este foro, consideramos que es muy valioso para poder validar, para poder además recibir las recomendaciones, observaciones y tener un espacio de debate político y técnico, en el cual además debemos obtener compromisos para que estas políticas sean continuadas a largo plazo, y de este modo rompamos este maleficio que, por ejemplo, tenía educación, donde uno de los desincentivos que existían políticamente es que, claro, los esfuerzos que se hacen, las reformas que se hacen, se toma el costo en el corto plazo y los beneficios se ven en el siguiente o subsiguiente gobierno. Creo que tenemos que olvidarnos de esto, porque acá tenemos que actuar en continuidad, y así lo han entendido los agentes políticos en el Acuerdo Nacional, y en ese sentido efectivamente este espacio se revela como un foro fundamental para las propuestas y prioridades que tenemos en el gobierno el día de hoy. Eso con respecto a educación. Con respecto a salud, tenemos la huelga, y la verdad que es algo que es un gran drama para aquellos que se atienden en el Ministerio de Salud. Y usted y yo creo que tenemos de alguna manera la suerte de no tener este inconveniente ahora, pero la gente no se puede atender porque los médicos están pidiendo un aumento que ellos dicen, el ministerio técnicamente les ha dicho sí hay plata, pero que ahora por una decisión política les dicen no te puedo pagar. Están pidiendo incluso que usted se involucre en el asunto para ver si usted puede de alguna manera, no sé, golpearle el codo a quien tenga que golpeárselo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted de su oficina? Esto va a ponerlo en analogía con el tema de educación y también traer acá a la mesa el tema de otras reformas que estamos haciendo. Yo creo que existe acuerdo en la necesidad de mejorar la capacidad del Estado para atender en todos los servicios: salud, educación y seguridad ciudadana, para mencionar algo que hemos tocado el día de hoy. Allí hay acuerdo. Para hacerlo se requieren reformas y se requiere elementos centrales. Uno de ellos es la meritocracia. Hace un momento preguntaban sobre los aumentos. No olvidemos que el dinero es dinero de los contribuyentes. O sea, finalmente, quien le paga a los profesores son los propios padres de familia. Quien le paga a los médicos son los propios ciudadanos que a través de los impuestos entregan el dinero al Estado para que este sea administrado. Y me va a disculpar, pero es que acá hay horarios en RPP, sí, mi estimado Premier, que tenemos que cumplir. ¿Le parece? Volvemos luego de los titulares a seguir conversando sobre este tema de los médicos, que es tan importante. Disculpe que lo interrumpa, pero hay que hacerlo. Bien, teníamos parte de la entrevista a la presidenta del Consejo de Ministros, a René Cornejo. Vamos hasta aquí en la central de informaciones, porque a continuación viene, como siempre, todos los días, el programa Las